En las últimas clases habíamos visto circuitos como estos, donde las resistencias pueden estar conectadas en serie, es decir que la misma corriente circulaba por ambas, o en paralelo, donde los extremos de ambas estaban a la misma tensión. En cualquiera de los dos casos, las dos resistencias se podían cambiar por una resistencia equivalente, que en el caso de que fueran en serie era la suma de ambas, en el caso de que fueran en paralelo era el producto sobre la suma. Esto se podía repetir en el caso de que tuviéramos en lugar de 2, 3, 4, 5 o la cantidad que sean en serie. Y si fueran en paralelo, también se podía hacer. Entonces, sabíamos calcular el equivalente, calculábamos la corriente y después volvíamos y calculábamos la tensión en cada una. O en este caso calculábamos la corriente total y después, sabiendo el voltaje que hay en este extremo, podemos calcular la corriente que pasa por la R1 y la corriente que pasa por la R2. Entonces, eso no tenía mucho problema. De hecho, les había dado unos problemitas para entregar. Bueno, acerca de esos problemas vamos a hablar en el Meet. Pero este procedimiento se puede repetir para circuitos un poco más complicados. Por ejemplo, si tenemos una resistencia, un voltaje quiero decir, si tenemos una resistencia así, y después el circuito sigue, y tenemos algo por el estilo, es decir, una resistencia, podemos decir que esto es 5 ohms, después podemos decir que esto es 16 ohms, y esto es 20 ohms, y se cierra el circuito con otra resistencia de, pongamos, 8 ohms. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Supongamos que esto es una batería de 9 volts. Y quiero calcular cuánto es la corriente total, es decir, esta corriente que pasa por acá, que vamos a decir que es I, y además queremos calcular cuánto vale I1 y esta que se llama I2. Entonces, acá es un poquito más complicado porque no es que tengo una resistencia en serie con otra, sino que tengo una resistencia en serie con dos que están en paralelo y en serie con una tercera. Entonces, lo que tendríamos que saber primero es qué pasa entre los puntos A y B. Y le vamos a poner un nombre a esto. A y B. No, entonces, la primera simplificación que habría que hacer es ver cuánto vale el paralelo de estas dos resistencias, que es la resistencia equivalente. Resistencia equivalente, que como sabemos, la resistencia equivalente cuando hay dos resistencias conectadas en paralelo, es el producto de ambas, o sea, 16 por 20, sobre la suma de ambas. Entonces, esto es 16 por 20, tengo que buscar la calculadora. 16 por 20, 320, dividido 36. 16 ohm por 20 ohms, 320 ohm al cuadrado, y 16 ohm más 20 ohms, 36, o sea que esto se va con esto. El resultado me va a dar en ohm, entonces dividido 36. Y esto es 8,89. 8,89 ohms. Entonces, ahora sí, yo ya sé que este circuito, que era el circuito original, lo puedo reemplazar por un equivalente en donde tengo una resistencia de 5 ohms. Este era el punto A, esta es la resistencia equivalente, este es el punto B y tengo una resistencia extra de 8 ohms. La de 5 ohms y la de 8 ohms eran las resistencias originales del circuito, y el equivalente de este, que estaba entre los puntos A y B, entre los puntos A y B,
tiene el mismo efecto que si tuviera una resistencia de 8,89 ohms. O sea que tener el paralelo de una resistencia de 16 ohms con otra de 20 es lo mismo que tener una única resistencia de 8,89 ohms. ¿Por qué es más conveniente tener esto de acá? Esta representación de acá. Bueno, porque esta representación de acá ya le puedo calcular la corriente. En este circuito es muy fácil calcular la corriente porque, por la ley de Ohm, sabemos que la corriente es el voltaje sobre la resistencia. Y como estas tres resistencias están en serie, la resistencia total en este circuito es 5 más 8,89 más 8. O sea, 5 más 8,89 ohms más 8 ohms. O sea que esto de acá es 9 volts sobre, bueno, 8 más 8 es 16, más 5 21, o sea que todo esto es 21,89 ohms. O sea que la corriente que está circulando por este circuito es 9 dividido 21,89. O sea, 0,411 amperes. Perfecto. Entonces, una vez que yo pude obtener el dato que buscaba, que era cuánto vale esta corriente, ahora yo sé que esta corriente vale 0,411 amperes, la corriente que circula por acá es 0,411 amperes. Llega hasta acá y se divide en dos, I1 e I2. No sé cuánto vale I1 e I2 todavía. Y cuando se vuelve a unir, vuelve a valer 0,411 amperes. Para calcular esta I1 y esta I2, yo tendría que saber qué tensión hay entre A y B. Ese dato lo puedo saber acá, porque ahora yo sé que la corriente que circula es I, y también sé entre A y B qué resistencia hay. Es decir, la ley de Ohm que me decía que I era B sobre R, I era B sobre R, me dice también que R por I es el voltaje. Entonces, ¿qué voltaje hay entre A y B? ¿Qué voltaje hay entre A y B? Entre A y B, yo sé qué corriente circula y sé qué resistencia hay. Entonces el voltaje es R por I. O sea que es 0,411 amperes, que es la corriente que está circulando, por 8,89 ohms, que es la resistencia que hay entre A y B. Entonces, 0,411 por 8,89 es 3,654 volts. Entonces, del circuito equivalente me fue muy fácil calcular cuánto era la corriente total que está circulando y cuál era el voltaje entre los puntos A y B. Esos datos siguen valiendo en el circuito verdadero. Es decir, la corriente que está circulando es 0,411 amperes y el voltaje entre A y B, es 3,654 volts. Entonces, sabiendo eso, esto lo vamos a recuadrar para que no se mezcle. Sabiendo esto, yo puedo calcular cuánto vale I1. I1 es igual a este voltaje dividido 16 ohms. Y este voltaje es lo que acabo de calcular. Es 3,654 volts dividido 16 ohms. Y la corriente 2 es
este voltaje, que es 3,654 volts, dividido esta resistencia, que es 20 ohms. Por supuesto, esta cuenta hacemos 3.654 dividido 16 es 0,228 amperes, y esta corriente de acá, que es 3.654 dividido 20 ohms, que es 0,183 amperes. Fenómeno. Entonces, por supuesto que la suma de estas dos, la suma de I1 e I2 me tiene que dar I. No lo hice, pero lo puedo hacer ahora. 0.228 más 0.183 da 0,411, que efectivamente es esta corriente. Entonces, el cálculo de los equivalentes serie y los equivalentes paralelo se pueden usar tantas veces como sea necesario. Acá tenía una corriente, una resistencia en serie con un paralelo y con otra resistencia. Entonces obtuve como primer paso el equivalente de esta conexión en paralelo y lo reemplacé acá. Y ahora lo que hice es, tengo tres resistencias en serie. Esas tres resistencias en serie es lo mismo que una única resistencia que sea la suma de las tres. A partir de eso obtuve la corriente total y el voltaje entre A y B y volví al circuito original. En el circuito original ahora ya sé qué voltaje hay entre A y B, entonces puedo calcular I1 y puedo calcular I2. Entonces en este circuito después me podrían preguntar qué potencia se está disipando en esta resistencia, o en esta, o en esta, o en esta, o qué energía están consumiendo, o qué energía está entregando la pila, o cuál es la potencia de la pila, pero todos esos datos ya los tengo, porque yo sé qué corriente circula por esta resistencia, por esta resistencia, por esta resistencia o por esta resistencia. Entonces tengo los datos como para poder calcular cualquiera de esas cosas.